Muy buenos días, mi nombre es María José Claro Medina. Pertenezco a la Escuela de Ingeniería en Computación de la Fermín Toro de Acarigua. En este mismo orden de ideas voy a presentarles unos pequeños diagramas y ejemplos acerca de arquitectura de cliente y servidor y P2P. Cuando hablamos de arquitectura de cliente y servidor, decimos primeramente que el cliente es quien envía la solicitud por medio de la dirección IP. Y cuando hablamos del servidor, es el que envía la respuesta de la solicitud del cliente por medio de IP. Cliente y servidor están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque el cliente es quien se va a encargar de enviar una petición o solicitud al servidor por medio de la dirección IP, que sería una pequeña extensión. Y el servidor es quien se va a encargar de recibir esa petición y de transformar la información para ser enviada al mismo cliente por medio de IP. Ahora, P2P esta serie de computadoras que al mismo tiempo se comportan como cliente y servidor. Son redes que aprovechan, administran y optimizan el uso de banda ancha que acumulan las demandas de usuarios de la red, donde estas mismas bandas de ancha tienen mayor rendimiento y mayor transferencia. Aquí puedo observar un pequeño ejemplo real de P2P. Este ejemplo nos está indicando de que las computadoras están conectadas en serie, donde van a tener un acceso de información con el servidor, y el servidor es la red real que existe entre esa conexión, entre el servidor con el cliente o el cliente con el servidor. Otro ejemplo que pueden apreciar acá es el ejemplo de cliente-servidor. El servidor es la diferencia de que un servidor puede estar conectado entre uno, dos o más computadoras entre sí, pero con la diferencia de que los clientes no pueden estar conectados entre sí. ¿Por qué? Porque solamente tienen acceso directo con el servidor, más no entre ellas la misma comunicación. Ahora les voy a hablar sobre la arquitectura cliente-servidor, sus características. Primero tenemos acceso a la información, el incremento de la productividad, el proceso automático, potentes capacidades para reportes, mejoramiento de servicios de usuario, desarrollo de aplicaciones, resolución de costo de desarrollo, apoyo a la toma de decisiones, rápida respuesta a un mercado cambiante. Todas ellas son características pertenecientes solamente al cliente y servidor, a su arquitectura. Ahora, cuando se habla de la arquitectura P2P, sus características son muy diferentes. Tenemos la escalabilidad, la robustez, descentralización, anonimato, seguridad, distribución de costes entre el usuario. Fíjense la diferencia que tienen entre una y la otra, pero al final se relacionan entre sí. Ahora quiero hablarles también por acá las diferencias que existen entre el cliente y servidor con P2P. La primera dice que requiere de un computador servidor con una arquitectura de software, hardware especificado para poder compartir diversos recursos. El otro dice que con solo 2 computadoras y software requeridos se pueden compartir los recursos fácilmente. La información siempre, a la mayoría de los casos, está accesible. El recurso, por depender de un computador personal, muy posiblemente está accesible por un tiempo determinado. Eso es con P2P. El cliente servidor dice que la seguridad o resguardo de los recursos es alta, y en cambio P2P existen posibilidades de violación de información personal. Necesita un servidor central para cliente-servidor, y P2P solo es necesario 2 computadoras como mínimo para poder funcionar. El cliente y servidor, el almacenamiento de información se realiza en un administrador de base de datos, y el P2P, la diferencia es que la información va a ser almacenada cada vez en un computador. Muchas gracias y espero que les guste
exposición o explicación.